una civilización marcada por la grandeza y la crueldad, donde el deseo y el poder se fundieron para crear un imperio que sobrepasó todos los límites. La antigua Roma no solo albergó avances arquitectónicos y militares, sino también prácticas sexuales estremecedoras y altamente jerarquizadas, que forjaron intrigas palaciegas y sometieron a miles de hombres, mujeres e incluso niños. Entre orgías desenfrenadas, matrimonios forzados y escándalos que sacudían las élites, la búsqueda del placer se convirtió en una herramienta política tan mortífera como las legiones romanas. Esta es la historia de un mundo que celebraba su gloria en público, mientras escondía sus sombras más profundas tras los muros de mármol. La antigua Roma surgió como un modesto asentamiento en las riberas del río Tíber y a lo largo de varios siglos fue creciendo hasta convertirse en una de las civilizaciones más influyentes del mundo antiguo. Desde sus inicios, la sociedad romana se forjó a partir de costumbres arraigadas en la tradición campesina, donde la familia desempeñaba un papel fundamental en el mantenimiento del orden. Sin embargo, mientras los cimientos políticos, militares y religiosos se fortalecían, también fue germinando un conjunto de prácticas sexuales e ideas morales que resultan, incluso hoy, impactantes. Aquellos primeros romanos no solo heredaron creencias de los etruscos y de otros pueblos de la península itálica, sino que, con el paso del tiempo, asimilaron elementos de la cultura griega. Esta mezcla produjo códigos contradictorios, en los que se exaltaban virtudes como la fortaleza y la fidelidad, pero se permitían o al menos se toleraban conductas que hoy consideraríamos inaceptables. En el fondo, el poder y la dominación siempre fueron partes esenciales de la vida romana, y la sexualidad no fue la excepción. Fue a partir del siglo VI a.C. cuando comenzaron a imponerse las primeras leyes familiares, aunque su rigidez no frenó por completo las transgresiones. La vida privada se entrelazó con la esfera pública, y aquello que ocurría en la intimidad de un lecho podía tener consecuencias políticas inesperadas. Para entender los momentos más duros y trágicos de la sexualidad romana, conviene recordar que Roma tuvo una estructura social marcadamente jerárquica, donde los hombres libres se colocaban en la cima y los esclavos, junto con las mujeres, permanecían en un escalón inferior. Desde épocas muy tempranas, posiblemente alrededor del siglo V a.C., las uniones matrimoniales se concertaban según conveniencias familiares o económicas, sin que la voluntad de las chicas fuera tenida en cuenta. No era raro que familias influyentes destinaran a sus hijas a matrimonios arreglados para forjar alianzas o asegurar herencias. Bajo esta lógica, el matrimonio en Roma era una institución práctica y, en consecuencia, se otorgaba escasa importancia al amor romántico. Mucho antes de que se estableciera la República, la rigidez de estas costumbres ya se dejaba sentir, y se daba por hecho que una muchacha debía casarse apenas alcanzara la pubertad, frecuentemente con 12 o 13 años. El verdadero drama sucedía cuando niñas de 9 o 10 años, sometidas a enlaces precoces, perdían la vida en el parto o sufrían complicaciones mortales durante su primera experiencia sexual. Uno de los casos más conocidos sobre la permisividad de estas uniones desiguales atañe al filósofo y político Marco Tulio Cicerón, quien en el año 59 a.C., escrito aquí en letras para evitar confusiones, llegó a pronunciar frases escalofriantes respecto a la edad de su prometida. Se cuenta que, cuando se le cuestionó por desposar a una joven de 15 años, mientras él superaba los 60, Cicerón respondió con ligereza que no se preocuparan, porque al día siguiente ella ya sería una mujer adulta. Esto refleja cuán integrada estaba la costumbre de ver en las niñas meros instrumentos para la procreación o la consolidación de patrimonios. Además, era habitual que se considerara una imprudencia enamorarse en estas circunstancias, pues el amor pasional se veía con malos ojos entre las élites, preocupadas más por sellar acuerdos y mantener un linaje puro. Para las mujeres la boda constituía una entrega total. Debían obedecer a su marido, soportar sus infidelidades y, sobre todo, cumplir con el deber conyugal de darle herederos. El control masculino de la sexualidad femenina no se limitaba al matrimonio. Si una mujer osaba mantener una relación extramatrimonial, las consecuencias podían ser fatales. Desde la temprana República y, sobre todo, a raíz de las leyes que se fueron endureciendo en el siglo I a.C.,
se comenzaron a imponer castigos que iban desde la humillación pública hasta el destierro o la ejecución. Este énfasis en castigar a la mujer adúltera respondía, en gran parte, al temor de que el marido asumiera hijos que no fueran suyos, algo que en Roma se consideraba una afrenta grave a la honra de la familia y a la pureza del linaje. Aún así, la sociedad romana permitía que los hombres tuviesen aventuras con prostitutas, bailarinas o esclavas, sin que esto se viera como un atentado contra los sagrados lazos matrimoniales. En realidad, lo que se protegía era la propiedad del hombre sobre sus descendientes, mientras que su libertad sexual quedaba, en muchos sentidos, a salvo de la condena social. Los hombres jóvenes, especialmente aquellos de familias acomodadas, también se encontraban bajo la presión de no llegar vírgenes al matrimonio, pues se juzgaba inconveniente que desconocieran el acto carnal. Para suplir esta necesidad de iniciación, algunos eran introducidos a la sexualidad por esclavas, o bien a través de encuentros con mujeres dedicadas a la prostitución. La idea era que asumieran el papel dominante y aprendieran a conducirse en la cama, sin implicar afecto o romance, pues el único objetivo era asegurarse de que, en su futuro matrimonio, pudieran cumplir con su rol de procrear y perpetuar la familia. Naturalmente, esta visión reforzaba la mentalidad patriarcal y machista. La mujer era vista como un objeto que debía ser dominado y penetrado. El acto sexual se configuraba entonces como una relación desigual entre un ser superior, el hombre libre, y un ser inferior, la mujer o el esclavo. Y esto marcó la ideología de la Roma antigua, con particular fuerza durante el periodo republicano. Este despliegue de rivalidades políticas atravesó el cambio de gobierno hacia el imperio, alrededor del año 27 a.C., cuando Augusto se erigió como el primer emperador. Durante este periodo, se establecieron las famosas leyes julianas que pretendían moralizar la conducta sexual, restringiendo la infidelidad femenina y reforzando la necesidad de matrimonio y reproducción. Aún así, muchos senadores y altos funcionarios seguían manteniendo sus costumbres liberales o libertinas, echando mano de esclavos y concubinas sin reparo. Las uniones entre hombres también ocurrían, siempre que el rol del ciudadano romano fuera el activo. En cambio, aquellos ciudadanos que tomaban el papel pasivo sufrían el rechazo de la sociedad, tanto por parte de las masas como de sus iguales. Esta doble moral caracterizó la vida social de Roma. Por un lado se promulgaban leyes de austeridad y conducta ejemplar, mientras que, por otro lado, los palacios se convertían en escenarios de fiestas, intrigas y excesos que, a menudo, terminaban con conspiraciones y venganzas. Ya en el siglo I después de Cristo, la familia imperial se vio salpicada por escándalos de todo tipo, donde el incesto, el adulterio y la pederastia fueron señalados con nombres y apellidos. Si bien esto comenzó a resonar durante el gobierno de los primeros emperadores, algunos documentos sugieren que la población romana venía sobrellevando estas prácticas desde tiempos anteriores, si bien en un silencio disimulado. Sin embargo, la llegada de la dinastía Julio-Claudia, inaugurada con Augusto, reforzó la costumbre de relacionar la reputación sexual con la legitimidad en el poder. De manera paulatina, la sexualidad de los emperadores se convirtió en un asunto de dominio público, y los rumores adquirieron la categoría de espectáculo. Fue así como emergieron relatos de bodas clandestinas, de castraciones forzadas y de amantes que se encumbraban socialmente mientras duraba el favor de la figura imperial. Sin embargo, lo peor ocurría en la intimidad de los palacios, donde los intereses políticos se mezclaban con los deseos más oscuros, preparando el terreno para episodios tan crudos como trágicos. La controversia alcanzó su punto álgido con figuras emblemáticas como Mesalina, la tercera esposa del emperador Claudio, quien se convirtió en el epítome del desenfreno y la depravación en la corte imperial. Desde muy temprana edad, se rumoreaba que Mesalina se entregó sin reservas a prácticas sexuales extremas, llegando incluso a retar a veteranas prostitutas a maratones de 24 horas, en las que se contaba que llegó a compartir intimidades con 25 hombres en una sola noche. Este comportamiento escandalizó a la sociedad romana, pero al mismo tiempo evidenció la hipocresía de una élite que, por un lado, reclamaba una moral estricta y, por otro, toleraba en sus dominios actos que rozaban lo inhumano. Las crónicas de la época
relatan episodios en los que la ambición política se entrelazaba con el placer carnal, y Mesalina se convirtió en un símbolo del poder destructivo de la lujuria desenfrenada. La caída de su figura se precipitó tras un régimen de excesos que finalmente condujo al emperador Claudio a ordenar su ejecución en el año 4. Un acto que no solo marcó el final de una vida, sino que también simbolizó el límite insostenible de la corrupción sexual en los círculos de poder. Este episodio evidenció cómo, en la Roma imperial, el erotismo y la política podían fusionarse en una amalgama de traición, pasión y violencia, dejando una cicatriz profunda en la memoria histórica. Las descripciones de sus actos, aunque sensacionalistas, revelan la magnitud del escándalo que impactó a la sociedad y al mismo tiempo abrieron la puerta a debates sobre la moralidad, la justicia y el uso instrumental de la sexualidad como arma política. Otro episodio que ilustra el cruce entre la pasión y la intriga política se dio durante el turbulento reinado de Nerón, en el cual la figura del emperador se vio envuelta en controversias que superaban los límites de la intimidad privada. La madre de Nerón, Agripina la Menor, fue una de las primeras en introducir a su hijo en las complejidades de una sexualidad cargada de ambición y perversión, impulsándolo a explorar relaciones que desafiaban los cánones tradicionales. Entre estas controversias, se destacó el amor del emperador por el joven Esporto, un vínculo que, lejos de ser aceptado en la esfera privada, se convirtió en una cuestión de poder que obligó a Nerón a tomar decisiones extremas. La determinación de convertir a Esporto en una figura de honor llevó al emperador a ordenar su castración, un acto que pretendía borrar cualquier atisbo de debilidad y reafirmar la imagen de virilidad que la sociedad romana exigía. Sin embargo, tras la recuperación del joven, Nerón optó por vestirlo con ropas que simbolizaban el rango de una esposa difunta, orquestando una ceremonia que se celebró con gran pompa y fue interpretada como un intento de reconfigurar las normas sexuales y de género. Este episodio, cargado de simbolismo y contradicciones, pone de relieve cómo la sexualidad en Roma podía ser manipulada para satisfacer ambiciones personales y políticas, dejando a la postre una estela de controversia y repudio en un ambiente marcado por la hipocresía. En paralelo a los escándalos imperiales, la prostitución se consolidaba como una práctica cotidiana y en muchos aspectos aceptada socialmente, aunque también se convertía en un reflejo de la desigualdad y la lucha por la supervivencia. Las calles de ciudades como Pompeya se llenaban de prostíbulos donde el letrero, en forma de un falo de piedra pintado de un rojo vibrante, anunciaba la presencia de establecimientos destinados al placer carnal. Este símbolo cargado de superstición y tradición se erigía como un talismán de buena suerte para quienes se aventuraban a cruzar sus puertas. Las meretrices, provenientes tanto de familias empobrecidas como de orígenes más oscuros, ofrecían sus servicios en un ambiente en el que la moral y la ley se entremezclaban de manera paradójica. Algunas, denominadas cortesanas, gozaban de una reputación que las elevaba a la categoría de confidentes de poderosos y asesoras en los círculos de la alta sociedad, mientras que otras eran relegadas a la marginación y al olvido, víctimas de una estructura que las explotaba sin piedad. La existencia de estos establecimientos no solo pone de relieve la dualidad de la moral romana, sino que también revela cómo la necesidad económica podía forzar a la subordinación en un sistema en el que el placer se comerciaba a un precio que variaba según la posición social. El ambiente insólito de estos lupanars, marcado por el hedor y las pintadas en las paredes, contrasta con la sofisticación de los salones de las casas patricias, creando un mosaico de costumbres y comportamientos en el que la sexualidad se vestía de múltiples significados. Otro aspecto inquietante de la vida sexual romana es la amplia aceptación de prácticas inapropiadas con menores, algo que hoy resulta impensable y condenable, pero que en su tiempo se justificaba en términos de tradición y supervivencia. Los registros históricos y literarios evidencian que era habitual ver a niños participando en juegos desnudos y en rituales que rozaban lo erótico, especialmente en contextos festivos como bodas y celebraciones públicas. Estos episodios, que en ocasiones se narran con cierto tono de burla o ironía, revelan la ausencia de un consentimiento informado y la total desprotección de los menores en un entorno regido por leyes de moralidad flexible.
Las jóvenes, destinadas a contraer matrimonio a edades que hoy consideraríamos extremadamente precoces, eran expuestas a relaciones que las marcaban de por vida, sin posibilidad de oposición o crítica. La desproporción de edades y la imposición de relaciones sexuales, como parte de un proceso de iniciación en la sociedad romana, demuestran la crudeza de un sistema en el que la inocencia se sacrificaba en aras de objetivos políticos y económicos. Este fenómeno no se limitaba únicamente a la aristocracia, sino que se extendía a amplios sectores sociales, evidenciando la omnipresencia de una cultura que veía en la sexualidad infantil una herramienta para consolidar el poder y perpetuar tradiciones ancestrales, dejando cicatrices que han sido objeto de análisis y repudio a lo largo de la historia. La sexualidad en la antigua Roma no solo dejó cicatrices profundas en la sociedad, sino que también cuestionó las estructuras de poder y los valores que han marcado la historia. ¿Fue el desenfreno de las élites el detonante de la corrupción política o simplemente un reflejo de una cultura marcada por la dualidad entre el placer y el poder? ¿Podemos separar las prácticas íntimas de las implicaciones políticas o siempre estarán entrelazadas en una danza de dominación y resistencia? Si estas preguntas te hicieron reflexionar, no dudes en suscribirte y activar la campanita. Queremos saber tu opinión en los comentarios. Si este tipo de historias te apasiona, suscríbete y activa la campanita para seguir compartiendo reflexiones y análisis sobre este tema. Tu opinión es clave en esta conversación.